Bueno, cuando vamos a revisar la gráfica de una función y vamos a determinar todas estas características de manera analítica, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos intersecciones con el eje X, simetría, acuérdense, podemos tener funciones que son pares, impares o ningún tipo de simetría. Si la función es continua, si tiene asíntotas, si tiene puntos críticos en donde están, todo esto nos va a describir el comportamiento de una función y nos va a permitir graficarla. Entonces, vamos a empezar con las intersecciones con el eje, aquí me faltó, con el eje X. Vamos a determinar en dónde se encuentran estas intersecciones. ¿Cómo encontramos las intersecciones? ¿Alguien se acuerda? Necesito ver en qué parte cruza este eje X. ¿Cómo encontramos eso? ¿Qué característica tienen todos los puntos que existen aquí? Tienen una coordenada en X, pero la coordenada en Y para todos es la misma. ¿Qué coordenada en Y tienen todos los puntos que están en ese eje? Mayor a cero. No, serían los que están justo en el eje. Vamos a decir, este es el X1, este es el X2, el X3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto de aquí? Que están en Y0. Y0. Este es 1,0, este es 2,0, este, este punto de aquí, este punto de aquí es el 3,0. Todos tienen la misma característica, que el Y para todos los puntos que están en el eje X es 0. Entonces, así lo vamos a encontrar. Las intersecciones con el eje X son en donde Y o f de X sea igual a 0. Así que vamos a ver en qué puntos mi X cuarta menos 12X cúbica más 48X cuadrada menos 64X es igual a 0. Vamos a empezar a factorizar una X. Aquí tendría X cúbica menos 12X cuadrada más 48X menos 64 y todo esto debe ser igual a 0. Aquí no se ve tan fácil, pero en realidad lo que tengo aquí es un polinomio grado 3. Un polinomio grado 3 en el cual yo tengo aquí X cúbica y acá tengo 64. Los dos son términos elevados al cubo. En este se ve muy claro, pero en estos ya no tanto. Si 64 es el cubo de un término, ¿cuál debería de ser ese término para que elevado al cubo me dé un 64? 2, creo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Eso es un 8. Aquí vamos a desarrollar un binomio al cubo. Mi primer, Sería 4. mi primer término es un X y mi segundo término es un 4. No se ve tan claro, pero vamos a comprobar que sí es cierto.
Cuando yo tengo a menos b al cubo y lo desarrollo, ¿alguien se acuerda que ahí queda? A cúbica menos a cuadrada por, no es cierto, menos 3 veces a cuadrada b más 3 veces a por b cuadrada menos b cúbica. En este ejercicio, mi a es un x y mi b es un 4. Aquí tengo a menos b. A menos b. Me va a dar un a cúbica. A cúbica sería esta x cúbica que aparece aquí. Y luego voy a tener menos 3 veces a cuadrada b. A cuadrada es un x cuadrada. Por b ya tengo 4x cuadrada. Y si lo multiplicamos por 3, me da el 12x cuadrada que está aquí. El siguiente término es positivo. Y es 3 veces a por b cuadrada. B cuadrada es un 16. Por un x ya me da 16x. Y si eso lo multiplicamos por 3, me da el 48x que está aquí. Y ya por último tengo un menos b cúbica. 4 al cubo es un 64, que es el término que aparece aquí. Entonces, todo esto se puede factorizar como un x menos 4 al cubo. Y ahora sí, x por x menos 4 al cubo me debería de dar un 0. Como eso se está multiplicando con que uno de los factores sea igual a 0, se cumple. Así que el x podría ser igual a 0 o el x menos 4 podría ser igual a 0. Si x menos 4 es igual a 0, quiere decir que x es igual a 4. Ahí están los puntos de intersección con el eje. Esa función se va a hacer 0 cuando x sea 0 o cuando sea 4. Así que ya tenemos los puntos de intersección. Sería este y sería este de aquí. Ya tenemos las intersecciones. Ahora hay que determinar la simetría. ¿Alguien se acuerda cómo determinábamos la simetría de una función? Había que determinar si la función es par. ¿Se acuerdan cuál era la prueba? Una función es par si al evaluar f de x me da exactamente el mismo resultado que cuando evaluamos f de menos x. Entonces vamos a hacer la prueba para determinar si esa función es par. F de x pues es la función tal cual, así está. X cuarta menos 12x cúbica más 48 veces x al cuadrado menos 64x. Ahora hay que evaluar f de menos x. Entonces todas las x se cambian por menos x. Tengo x cuarta menos 12 veces x al cubo más 48 veces x cuadrada menos 64 veces x. Menos x, menos x, menos x y menos x. Hay que simplificar. Menos x multiplicada 4 veces me va a dar x cuarta. Menos x multiplicada 3 veces voy a tener x, menos x por menos x por menos x. Eso me da una x cúbica con signo negativo, que cuando lo multiplico por este menos 12 me va a dar más 12 veces x cúbica. Menos x al cuadrado me daría una x cuadrada. Por este 48 x cuadrada.
Menos por menos, aquí voy a tener más 64x. F de menos x me da puros términos positivos. En cambio, f de x tiene positivos y negativos. Este es negativo y este también, pero acá esos términos son positivos. Entonces, esto no es igual. Por lo tanto, concluimos que la función no es par. Ahora hay que hacer la prueba y determinar si la función es impar. ¿Se acuerdan de esa? ¿Alguien se acuerda de la prueba para determinar si una función es impar? Una función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. El f de menos x ya lo calculamos, es esta misma que teníamos acá, así que es todo este término. X cuarta más 12x cúbica más 48 veces x cuadrada más 64x. Ahora menos f de x, que sería el negativo de toda esta función. Sería el negativo de x cuarta, el negativo de menos 12x cúbica, el negativo de 48x cuadrada y el negativo de menos 64x. Acá todos me daban positivos, pero acá tengo unos que son positivos y unos que son negativos. Este es negativo y este también. En cambio acá y acá son positivos. Entonces concluimos que esta igualdad no se cumple. Por lo tanto, esta función ¿No tiene simetría? no tiene simetría porque no es ni par ni impar. ¿Por qué es importante determinar si una función es par o impar? Bueno, en este caso ya no se cumplió, pero vamos a suponer que yo tengo una función y resulta que la función es par. Y mi función se comporta así. Tiene máximos, tiene mínimos y como es par, hace esto mismo acá. Pues me va a ahorrar el trabajo. Porque si yo encuentro este máximo y encuentro este mínimo, como la función tiene simetría, pues será el mismo que encuentre aquí y que encuentre acá. Entonces, si la función tiene cierto grado de simetría, pues me va a ahorrar algunos cálculos. En este caso, la función no la tiene, por lo tanto, sí tenemos que determinar todos los máximos y todos los mínimos y todo lo que tenga la función en todo su dominio. Si fuera par, pues solo hacemos la mitad, ¿verdad? Y luego lo reflejamos. En este caso, pues no hay simetría. Pero esa es la importancia de determinar si la tiene o no. No tiene simetría, así que pues ahora hay que determinar la continuidad. ¿Se acuerdan cómo buscamos discontinuidades o dónde es posible encontrarlas? Porque generalmente no buscamos la continuidad, buscamos la discontinuidad y obviamente, pues donde no sea discontinua, la función sí va a tener una continuidad. Generalmente buscamos esas discontinuidades. ¿En dónde encontramos discontinuidades? ¿En dónde las buscamos? O me voy probando de uno por uno, a ver cuál sí y cuál no.
A ver, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Esta función es continua? Creo que no. No. ¿Por qué? Es correcto, no es continua. ¿Por qué no es continua esa? Porque es una fracción en lugar de un número entero, creo. Es una fracción y lo que ocurre con las fracciones es que los denominadores no pueden ser ceros. Entonces, generalmente buscamos discontinuidades en una función racional. Si nuestro denominador se hace cero, pues por ahí puede haber una discontinuidad. O más bien habrá una discontinuidad que puede ser del tipo asíntota o simplemente un hueco. Pero generalmente las buscamos en estas funciones o en las funciones trigonométricas, en aquellas en las que no podemos evaluar en ciertos puntos. En este caso no tenemos tanto problema porque lo que tenemos es un polinomio. Y los polinomios tenían una característica, que se pueden evaluar en cualquier punto. Entonces, si tenemos un polinomio, el dominio de esta función o de este polinomio son todos los números reales. Así que esa función es continua desde menos infinito hasta infinito por el hecho de ser polinómica. Y entonces, si la función es continua, ¿qué pasa con las asíntotas? Vamos a encontrar asíntotas verticales. Si yo digo que esta función es continua, ¿puede tener asíntotas verticales? ¿Se acuerdan dónde buscar asíntotas? ¿Cómo buscamos una asíntota vertical y cómo buscamos una asíntota horizontal? Hay que repasar, muchachos. Las asíntotas verticales generalmente las vamos a buscar cuando el denominador sea igual a cero. No es garantía de que existan, pero al menos ya sabemos buscar. Si nuestro denominador se hace cero, comprobamos con un límite, pero al menos ahí la vamos a buscar. Cuando el denominador se haga cero y las asíntotas horizontales las vamos a determinar calculando el límite de la función cuando x tiende ya sea a más infinito o a menos infinito. Si el resultado es un valor, quiere decir que ahí hay asíntotas verticales. Y aquí nos da un valor, hay una asíntota horizontal, perdón, una asíntota horizontal. En este caso, los polinomios no tienen ni asíntotas horizontales ni asíntotas verticales. Eso los buscamos generalmente en una función racional o que implica realizar un cociente. Aquí no tenemos. Además, la función es continua. Así que no tiene asíntotas. Siguiente, hay que buscar los puntos críticos de esta función. ¿Cómo encontramos puntos críticos? En la primera derivada. Con la primera derivada, ¿verdad? Si igualamos la primera derivada a cero, encontramos los puntos críticos. Así que pues primero hay que calcular la derivada. La primera derivada de esta función sería 4x cúbica menos 36
x cuadrada más 96x menos 64. Ahí está mi primera derivada. Vamos a igualarla a 0. En este caso, pues no resulta tan fácil una factorización, así que vamos a hacer una división sintética. Se llama sintética porque no ponemos todos los términos, solamente sus coeficientes. Un 4, un menos 36, un 96 y un menos 64. ¿Se acuerdan cómo hacer división sintética? Nos vamos a fijar en el último término. ¿Entre qué números se puede dividir el 64? Pues el 64 es divisible entre el 1, el 2, el 3 no, 4 sí, 5 no, 6 no, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no, 13, 14, 15 y 16. Ya sea positivo o negativo. Así que tenemos que ir probando entre el 1, 2, 4, 8 y 16. Sería el más 1, más 2, más 4, más 8 y más 16. O menos 1, menos 2, menos 4, menos 8 y menos 16. Vamos a empezar a probar el 1. En división sintética, el primer término siempre se baja. Y hay que hacer la multiplicación del 4 por el 1. 4 por 1 es 4, lo vamos a poner aquí. Luego hay que hacer esta operación, menos 36 más 4, menos 32. Y así le seguimos, menos 32 por 1, menos 32. Hay que hacer esta operación, 96 menos 32, 64. 64 por 1, 64. Menos 64 más 64, 0. Si aquí nos da un 0, quiere decir que sí hicimos bien la operación y que este resultado sí corresponde. Corresponde a uno de los factores. Ese 1 significa que una de las soluciones es un x igual a 1. Si x es igual a 1, mi factor tiene que ser x menos 1. Ahí está mi factor. ¿Y cómo me quedó factorizado? X menos 1 por todo esto que aparece aquí. Si aquí tenía una X cúbica, aquí como ya hice la división, esto bajó un grado. Entonces en lugar de tener X cúbica, aquí tengo un X cuadrada. Es un polinomio grado 2. Aquí tenía un polinomio grado 3. Aquí me aparece un polinomio grado 2. Y ese polinomio sería 4 veces x cuadrada menos 32 veces x más 64. Esto es igual a 0. Y esto todavía se puede dividir. Otra vez probamos división sintética. Tenemos un 64 y 64 se puede dividir entre todos estos números. ¿Qué número quieren probar? ¿Con qué número le seguimos? Maestra, ¿tiene que llevar un orden? No, no, tú vas probando y si te da 0, pues el resultado estaba bien. Y si no te da, intentas otro número. ¿Qué otro número quieren probar?
Con el 8, Miss. Con el 8, muy bien. Vamos a probar ahora con el 8. Este primer término siempre se baja. Y entonces ahora hay que hacer la multiplicación. 4 por 8, 32. Menos 32 más 32 es un 0. 0 por 8, 0. 64 más 0 me da un 64. Aquí no me queda un 0. Eso es el residuo. Cuando yo estoy factorizando me interesan divisiones que no tengan residuo. Entonces los números que vaya probando me deben dar un 0 aquí. Si no me dan un 0, debo probar otro número. Entonces ese no me dio 0, significa que el 8 no me sirve. El 8 queda descartado, pero aún me quedaría el menos 8 entre todas las posibilidades que tengo. Hay que probar otro. ¿Qué otro se les ocurre? El 2, Miss. El 2. Vamos a probar el 2. El primer término se baja y tengo 4 por 2. Ahora tengo 8 aquí. Menos 32 más 8 me queda un menos 24. Menos 24 por 2, menos 48. 64 menos 48, 16. ¿Eso qué significa? Que el 2 queda descartado. Debo probar otro. El número correcto es un 4. Ya sabía que los otros no eran, nada más quería demostrarles qué es lo que pasa cuando yo elijo mal el número, pues que mi residuo no va a ser 0. ¿Qué hago? Intentar, seguir intentando otro. El número correcto es un 4. El primer término se baja y ahora tengo 4 por 4, 16. Menos 32 más 16 me queda menos 16. Menos 16 por 4, menos 64. Ahora sí, ya me quedó un residuo de 0. Quiere decir que este sí ves. Si ese es un 4, quiere decir que la solución a mi ejercicio es que x sea igual a 4. Si x es igual a 4, entonces ya me quedó factorizado como x menos 1, que era el que ya tenía. Y esto, que es a lo que yo le apliqué la división, esto de aquí se puede factorizar como un x menos 4 por, acá tenía un polinomio grado 2, este ya es un polinomio grado 1. Si es un polinomio grado 1, quiere decir que los términos son 4x menos 16. Y esto es igual a 0. Estos dos son múltiplos de 4, así que podemos factorizar ese 4 y sería x menos 1 por x menos 4 y por el 4 quedó factorizado, entonces me queda x menos 4. Todo eso se está multiplicando, cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, así que con uno de ellos que se haga 0 es suficiente. X puede ser igual a 1, x puede ser igual a 4, y en realidad pues este también se hace 0 cuando x es igual a 4. Así que mis dos puntos críticos son estos de aquí. X igual a 1 y x igual a 4. Son puntos críticos, falta determinar si son máximos o mínimos. Quieren que usemos el criterio de la primera o de la segunda derivada. Cualquiera de las dos nos sirve. ¿Criterio de la primera o criterio de la segunda derivada, muchachos? El de la primera. El de la primera, muy bien. Entonces, pues hay que evaluar la primera derivada antes y después de estos puntos críticos. Así que vamos a evaluar la primera derivada
un punto que esté antes del 1, pues el 0. Y entonces la primera derivada sería 4 veces x al cubo. Ya sé que me va a dar 0, ya nada más para indicar. 36 veces x cuadrada. Este también me va a dar 0. Menos 64. 0, 0, 0. Entonces me queda menos 64. Mi primera derivada antes del 1 era negativa. Después del 1 y antes del 4, pues podemos evaluar en un 2. La primera derivada evaluada en 2. 4 veces x cúbica menos 36 veces x más 96 veces x menos 64. X ahora vale 2. ¿Cuánto da eso? Y ustedes lo van calculando y mientras yo voy anotando la derivada evaluada después del 4. Me dio 88. Esta. Sí, la segunda. Muy bien. Da 88. A mí también me dio 88. Muy bien. Entonces yo creo que está bien. Gracias. 88 es positivo. Quiere decir que en el 1 la derivada pasó de ser negativa a positiva. Quiere decir que era decreciente y luego creciente. Eso significa que el punto de ahí es un mínimo. ¿Tienen ya este resultado? Me da 736. 736. Entonces, aquí también era positiva. Entonces, este de aquí es un punto crítico, pero la derivada era positiva y luego positiva otra vez. Entonces, este es un punto crítico, pero en realidad no es ni máximo ni mínimo, porque la función era creciente, tiene una derivada 0 y luego vuelve a ser creciente. Es nada más como una meseta. Es punto crítico, pero no es ni máximo ni es mínimo. Probablemente sea un punto de inflexión. Vamos a comprobar utilizando el criterio de la segunda derivada. Bueno, más bien nada más determinar los puntos de inflexión. Tenemos ya la primera derivada, hay que calcular la segunda. La segunda sería 4 por 3, son 12x cuadrada, menos 72x más 96. Vamos a igualar esto a 0 para encontrar puntos de inflexión. Todos son múltiplos de 12, así que vamos a factorizar el 12. X cuadrada menos 6x más 8. Esto debe ser igual a 0. Aquí tengo 12 veces x. Ahí voy a tener dos términos que tienen x. El primero tiene menos, así que aquí llevo un menos.
Este signo por este signo me debe dar un más, así que aquí debería de tener un menos. Estos dos signos son iguales, así que busco números que sean sumados. Multiplicados me den 8 y sumados me den 6. El 2 y el 4. El 2 y el 4. Aquí como son iguales, no importa cuál ponga primero, pero cuando son signos diferentes sí importa porque el primer término es el que determina el signo de esto. Entonces, primero hay que poner el más grande y luego el más pequeño. Quiere decir que esto se cumple. El 12 no puede ser 0, así que x menos 4 puede ser igual a 0 o x menos 2 puede ser igual a 0. Quiere decir que tengo ahí dos puntos de inflexión, cuando x es igual a 4 y cuando x es igual a 2. Esos dos de aquí son puntos de inflexión. Entonces, si x es igual a 4, tengo un punto de inflexión, por lo tanto, no es un punto, no es ni máximo ni mínimo. Nos regresamos a nuestra grafiquita. Quiere decir que cuando x es igual a 4, tengo un punto de inflexión. El otro es cuando x es igual a 2, pero no sé exactamente en dónde está. Aquí tengo un punto de inflexión y cuando x es igual a 1, tengo un mínimo. ¿Qué me falta determinar? Ya sé cuál es la coordenada en x. ¿Qué más me falta? ¿Qué necesito para trazar bien la gráfica? O la puedo dibujar así. O así. O también así. ¿Cómo sé cuál de esas tres podría ser la gráfica? Por No su punto de entendí yo. inflexión. Ya sé que aquí hay un mínimo. Cuando x es igual a 1, hay un mínimo. Y cuando x es igual a 2, tengo un punto de inflexión. Pero nada más tengo la coordenada en x. No sé si pasa por aquí, o por aquí, o por aquí, o todavía más abajo. Sé en dónde está el mínimo, pero sé en dónde la coordenada en x, pero no sé la coordenada en y. Entonces, necesito determinar la coordenada en y para determinar exactamente en dónde está ese punto mínimo. Así que ya sé que tengo un mínimo en x igual a 1, pero me falta la coordenada en y. Vamos a evaluar la función. En el 1. Y sería 1 a la 4 menos 12 veces 1 al cubo más 48 veces 1 al cuadrado menos 64 veces 1. ¿Cuánto da eso?
Da -5. Da -5, a todos les da -5. Me da a -23. -5. Me dio -24. A ver si están bien los signos. 1, -12, más 48, -64. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver cuál se repite. Me dio -27. -27. Sí, -27. Sí, la respuesta correcta es -27. Entonces, ahora sí, ya tengo la coordenada completa de dónde está el mínimo. Hay un mínimo en 1, -27. Ya sé que tiene puntos de inflexión en 4 y 2. El del 4 no hay problema porque es el mismo que me había dado cuando encontraba las raíces. X igual a 4. Entonces ya sé que tiene como coordenadas 4,0. Pero el otro punto de inflexión ya sé que está en el 2, pero no sé la coordenada en Y. Ya de Entonces, otra vez, maestra, y también me dio -27. ¿en el 2? Ah, ¿en el 1? Ah, sí, pero Sí. -27 está bien. Gracias. Hay que evaluar ahora la función en el 2 para tener la coordenada completa del punto de inflexión. Entonces aquí voy a tener x cuarta menos 12 x cúbica más 48 veces x cuadrada menos 64 veces, x. X es 2. ¿Cuánto da eso? -16. Da -16. Entonces ya sabemos, bueno, a todos los demás les da -16. Sí, Ok. sí, maestra, -16. ¿Sí? Tiene un punto de inflexión en 2, -16 y el otro que es en 4,0. Como era una de las raíces, pues está en el eje y da 0. Entonces, ahora sí, ya puedo saber cuál es la gráfica correcta de mi función. Y déjenme le borro bien aquí, que ya le había rayado y no lo borré. Ok, entonces estas son las raíces. 1 y el 4. Tiene un mínimo en 1, -27. Hay que ponerle escala. Esto es -10, -20 y -30. Pasa por el 1, -27. 1, -27, pues andaría como por aquí. Tiene un punto de inflexión en el 2, -16. El -2,16 andaría como por aquí. Entonces, la función se va a comportar algo así. Bueno, ahí mi mínimo me va a quedar no tan suave, pero bueno. Se supone que son
curvas suaves. Aquí es creciente, luego forma una mesetita y luego vuelve a ser creciente otra vez. Más o menos así se comportaría mi función. En esta parte es cóncava hacia arriba. En esta parte es cóncava hacia abajo. Y acá vuelve a ser cóncava hacia arriba nuevamente. Entonces la función es creciente desde el 1 hasta el infinito. Es creciente desde el 1 al infinito, decreciente desde menos infinito hasta el 1. Tiene mínimo, no tiene máximo, solamente tiene un mínimo en el 1, menos 27. Y es cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta el 1, no es cierto, es hasta el 2. Y luego vuelve a ser cóncava hacia arriba desde el 4 hasta el infinito, cóncava hacia abajo, nada más desde el 2 hasta el 4. Y esas serían las regiones importantes de esta función. Todas las hemos determinado con lo que habíamos visto anteriormente.